Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Sí, amén. Damos gracias al Señor, primeramente porque nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos una vez más en la presencia del Señor. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga a mi familia, que es el grupito con quien mayormente desarrollamos estos servicios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos que desde sus hogares pues nos honran con su audiencia. Dios le bendiga y muchas gracias por dejarme entrar en la intimidad de su casa. Amén. Un saludo a todos los que están cerca y un saludo a todos los que desde lejos nos pueden ver y escuchar a través de estos medios que el Señor nos permite. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pues es un servicio más, un estudio bíblico más del Ministerio Evangélico Manantial de Justicia. Es para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Dios. No dudo Aleluya. que la mano del Señor haya bendecido nuestras vidas, pues si todavía tenemos vida, tenemos salud, eso es muestra de la bendición del Señor. Amén. Hay muchos que tenían planes para desarrollarlos este día por la tarde y no pudieron. ¿Por qué? Porque se les privó de la vida. Gloria al Señor. Tener vida y tener la oportunidad de compartir este tiempo con usted es una gran bendición. Amén. Así que deseo que las bendiciones del alto Dios bendiga su vida, su familia y su hogar. Juntos vamos a desarrollar el tema para esta noche. Gloria al Señor, que no dudo que será de bendición para nuestras vidas. Amén. Aunque yo quiero dejarles saber también que muchas veces la palabra nos amonesta. Gloria a Dios, porque debemos de entender que nuestro Dios, de la misma manera que un padre se preocupa, ama a sus hijos y se preocupa por sus hijos. Amén. Y el padre pues trata la manera de brindarle amor, respaldo a su hijo, pero si hay necesidad de corregir, también el padre tiene la responsabilidad de aplicar la corrección. Amén. Cuando sea necesario. Así que Dios es nuestro Padre y como tal pues nos ama, desea todo lo mejor para nosotros, pero si hay necesidad de corrección, pues Dios lo va a hacer. Esta tarde el tema para esta tarde, quizás para el próximo miércoles también, es deterioro y reincidencia espiritual. Gloria al Señor. Deterioro y reincidencia espiritual. El pasaje bíblico lo encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 11 y su verso 24, 25 y 26 para la gloria del Señor. Sí, amén. Dios bendiga nuestras vidas. Gloria al Señor. Sí, amén. Vamos a leer la palabra del Señor para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Dice a la letra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Gloria al Señor. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, en esta noche estamos delante de tu presencia para darte las gracias por esta palabra que hemos tomado, Señor, para dar inicio a este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque a través de este tiempo, en este día, miércoles, nos permites, Señor, entrar en contacto con tu bendita palabra y así poder estudiar en ella.
y descubrir aquellas cosas que tú deseas para nosotros. Gracias te damos por tus bondades, gracias por tu misericordia. Yo te ruego que a través de esta palabra bendigas a mis hermanos y a mis hermanas que están en sus hogares, de la misma manera que bendigas a toda persona que hoy, mañana u otro día tenga la oportunidad de escuchar esta palabra. Lleva bendición al corazón, lleva ánimo a esa vida, lleva fuerza y capacidad al corazón que está triste, Señor, aquella vida que ha perdido el interés por el terreno espiritual. Pedimos que tu mano pueda reforzar, Señor, la espiritualidad en esa vida y que el corazón vuelva a andar en amistad contigo. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu preciosa mano lleve bendición. Lo mismo que te ruego, Señor, que tomes control de mi vida, de mis labios, de mi boca, de mis palabras, de mis intenciones. Señor, que el propósito mío sea siempre el llevar la palabra para la sana edificación de quienes la oyen. Padre, te ruego en el nombre de tu amado Hijo que a través de tu Santo Espíritu hagas posible esto. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Hermanos, gracias damos a nuestro Dios en esta noche. Es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Gloria al Señor. No puedo verles físicamente, pero sé que en el Espíritu estamos en la misma comunión. Gloria al Señor. Usted sí me puede ver. Gloria al Señor. Así que juntos vamos a meditar en la palabra del Señor. Y yo espero que usted tenga su Sagrada Escritura a la mano también, porque este es el día en que estudiamos la Biblia. Este es el día en que profundizamos en algunos temas, algunos aspectos de la Sagrada Escritura. Y tenemos la oportunidad de leer a veces muchos textos bíblicos. Gloria al Señor. Así que en esta noche quiero repetirle el tema a considerar esta tarde es deterioro y reincidencia espiritual. Gloria al Señor. Y es que la vida cristiana, hermanos y hermanas, está compuesta por retos, está compuesta por batallas, está compuesta por obstáculos, y no dejando de mencionar sobre todo que nuestra vida espiritual descansa en las manos de Dios. Amén. ¿Verdad? En las manos de Dios. La vida de cada creyente está depositada en las manos del Señor. La vida de toda persona que ha venido a los pies de Cristo, esa vida está depositada. Es Dios el que lleva el control de nuestras vidas. Gloria al Señor. Sin embargo, debemos de considerar aspectos que pueden llevar al hombre, aún dentro del marco cristiano, a debilitar su fe, ¿verdad? Sí, debemos de entender de antemano que desde el momento en que usted dispuso su vida al servicio del Señor, usted se hizo de un enemigo. Y no solo de uno, sino de muchos. Muchos, sí. Pero estos muchos enemigos están comandados por uno, el príncipe de las potestades del aire, que el Señor lo reprenda. Amén. Satanás, que ha sido siempre el enemigo número uno de Dios y que todo tiempo se levanta en contra de aquellos que desean hacer la voluntad del Señor. Amén. La Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad?, de personas que lucharon contra las adversidades. Y aunque en el Antiguo Testamento no se hace tanta mención de este personaje, que no es un personaje inventado como algunas personas creen,
¿verdad? ¿Cuántos hombres del ayer tuvieron que enfrentarse? Algunos en el sentido espiritual y otros han tenido que luchar casi físicamente en contra del príncipe de las potestades del aire, que el Eterno lo reprenda. Amén. Sí, amén. ¿Por qué es importante que antes de entrar de lleno en esta palabra nosotros estemos conscientes que lo que Pablo dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes? Es porque muchas veces nosotros somos olvidadizos. Y muy pronto echamos al abandono el recuerdo de que vivimos en esta tierra, pero que no militamos conforme a las cosas de esta tierra. Que como creyentes nosotros tenemos metas diferentes que el mundo. Que como creyentes tenemos prioridades diferentes que el mundo. Sí, amén. Objetivos diferentes que el mundo. No le voy a decir que en algunas de las cosas generales no compartimos nuestras preocupaciones al igual que la gente del mundo, ¿verdad? Sí es cierto. Pero los objetivos, las prioridades y los propósitos son diferentes. Amén. Que los propósitos, objetivos y metas del mundo que no conoce al Señor. Es porque la vida del creyente fue transformada desde el momento en que él o ella vinieron a Cristo para recibirle como Salvador de su alma. Gloria a Dios. La vida del hombre ha sido transformada de manera que ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo vive en nosotros, de acuerdo a lo que Pablo dijo. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a amén. Dios. Esto hace diferente al creyente, Amén. porque el mundo está compuesto en dos enormes grupos, ¿verdad? El grupo del camino ancho, que viven de acuerdo al Dios de este siglo. Yo no puedo decirlo de otra manera. Deseo no lastimar a nadie con mis palabras, pero debo decir lo que la Biblia dice. Este enorme grupo que no conoce fronteras, que son la mayoría, viven en esta tierra sin tener sus prioridades espirituales definidas. Porque para esta aglomeración de personas, la vida espiritual quedó relegada a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Las prioridades del mundo son diferentes. Los objetivos del mundo son diferentes. Uno de los objetivos del mundo, pues, es alcanzar poder, alcanzar fama, alcanzar bienes, acumular bienes y gozar de los placeres de esta vida. Es una de las prioridades del hombre y en nuestro tiempo, debido a la liberación femenina, pues esto también se vuelve parte de la prioridad a veces de la mujer. Para el cristiano, su prioridad número uno no debe de ser los goces de esta tierra, porque son cosas pasajeras y cosas de las que la Biblia dice que si son necesarias para la vida del creyente, Dios las traerá por añadidura. Amén. Sí, amén. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Amén. y las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. De manera que hacemos una diferencia entre prioridades y prioridades.
Las prioridades del creyente debe de ser, gloria al Señor, buscar la forma como vivir en comunión con el Señor. Debe de ser buscar la forma como mantenernos en esa armonía y en buena relación con el Señor. Y a partir de esto, yo quiero que usted piense concienzudamente. Yo no le acuso. Yo espero que la palabra abra su corazón y abra su entendimiento para que usted se pueda dar cuenta si realmente sus prioridades son las prioridades que usted debería de tener. La prioridad del creyente, la número 1 entonces, sería vivir enfocados en buscar el reino de Dios y la justicia que proviene del Señor. En otras palabras, lo que la Escritura enseñó en el Antiguo Testamento, amar a Dios sobre todas las cosas, equivale a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios, amén. Debe de existir en el corazón del creyente, y no quiero hacer distinción de religiones, por eso no me estoy refiriendo solamente a un grupo pequeño, sino a todo creyente que pueda escuchar esta palabra. Amén. La prioridad número 1 debe de ser entonces buscar incesantemente la relación con su Creador para vivir en esa perfecta comunión con aquel que nos ha salvado. Sí, amén. Amén. ¿Cómo de qué otra manera nosotros podemos demostrarle a Cristo de que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho? ¿De qué otra forma nosotros podemos decirle: Señor, te agradezco por haberme salvado? Te agradezco porque me perdonaste todas mis culpas. ¿Cuántos pecados Cristo le perdonó el día que usted vino a Él? Probablemente usted no lo sabe, porque muchas cosas que son malas delante del Señor no lo son para el hombre. El hombre así lo considera. Antes de venir a Cristo, entendíamos nosotros que lo dulce era amargo y lo amargo era dulce. Veíamos en las tinieblas la luz y en la luz veíamos tinieblas. Que pensábamos que lo bueno era malo y que lo malo era bueno. Esa es la concepción del mundo. Amén. ¿Cómo? La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Pero dígame una cosa, ¿qué es en el sentido físico lo más preciado que tiene el hombre? Amar la luz. Amar la luz. Gloria a Dios. El día que una persona se queda ciega, pierde este sentido de visión, se siente el más miserable porque se ha privado de ver la hermosura de las cosas que le rodean, Amén. de ver el rostro de quienes le aman y a quienes él ama. Pero si la luz que hay en el hombre son tinieblas, dijo Cristo, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas que hay en el hombre? Entonces, si la Escritura dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, eso significa que hicieron de la luz tinieblas, y de las tinieblas hicieron la luz, porque ellos se preocupan por seguir la oscuridad. La Escritura nos define perfectamente el camino que el creyente debe perseguir en esta tierra. Amén. Entonces tenemos que tener nuestras prioridades definidas como pueblo de Dios. Dijimos que el mundo entero, más de 7 billones de personas, aunque el hombre divide a la humanidad en diversos grupos, Dios, no obstante,
divide a la humanidad en dos inmensos grupos. Porque ante Dios no se cuenta con más valor el hombre que, aunque no le temiera a Dios, tiene dinero. En la sociedad se adula a aquellos que tienen dinero. Se ensalza a aquellos que tienen dinero. Se les da los mejores asientos a los que tienen dinero. En los banquetes, los mejores lugares, las mejores posiciones, los mejores servicios son para los que tienen dinero. Al pobre, como dice Santiago, se le ignora, se le trata como algo que no vale nada. Y así el mundo está dividido en categorías, humanamente hablando. Amén. Dios es diferente. Dice el apóstol Santiago que Dios no hace acepción de personas, que su misericordia la reparte para todos. Sí, amén. Sin embargo, en el plano espiritual, el mundo está dividido en dos inmensos grupos. Sí. Estos grupos, dije, son aquellos que se deleitan en las cosas de este mundo, que persiguen las cosas de este mundo. Y el grupo del plano espiritual, que es la iglesia del Señor, independientemente de a qué ministerio usted pertenece a una sola iglesia de Cristo. Amén. Amén. El propósito de esa iglesia, como quiera que se llame su ministerio, si le sirve a Cristo, si vive en la santidad del Señor, usted es miembro de una sola iglesia. Amén. Y esa iglesia debe de vivir enfocada en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dejar que las cosas que nosotros creemos que humanamente hablando son primordiales vengan por añadidura. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces los enfoques son diferentes. El enfoque del grupo más grande, de los que buscan las cosas de esta tierra, el objetivo es alcanzar fama, dinero, placer en este mundo. El grupo que compone la iglesia de Cristo, este grupo debe de vivir enfocado en buscar la forma como hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Si Cristo lo enseña a buscar primeramente el reino de Dios, eso indica que el reino de Dios debe de ocupar un lugar primordial dentro del corazón del creyente. Amén. Sí, amén. Dios. El creyente no solo debe de buscarlo, debe amarlo también. Gloria a Dios. Estamos llamados por Cristo a amar el reino de Dios, Sí, amén. el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hastiados de tanta injusticia en esta tierra. Necesitamos un gobierno que sea equitativo, que sea justo, pero sobre todo que gobierne con justicia y santidad. Amén. Amén. Ese gobierno no se puede esperar de una persona corrupta. Por eso los países están cayendo en la degradante. ¿Por qué? Porque la corrupción, la maldad del corazón es mayor en aquellos que están en altas esferas, hablando políticamente. Son los más malos, los más perversos, porque lo menos que les importa es pensar si Dios está contento con la forma que están gobernando. Y no hablo solo por un gobierno, sino por todos los gobiernos del mundo, porque todos han caído en el mismo hoyo de oscuridad. Sí, amén. La ansiedad por el poder, el deseo de proliferar armas de destrucción masiva,
el deseo de que su país sea uno de los más grandes. Y no les importa de qué manera lo van a llevar a cabo. Por eso el mundo está en la condición que está hoy en día. Por la mala forma como los gobernantes de la tierra están conduciéndose y de la forma como están ejerciendo su poderío político sobre aquellos a quienes Dios les ha confiado a sus cuidados. El día que Cristo venga para implantar su reino en la tierra, todo va a cambiar. Sí, amén. Amén. La bendita palabra del Señor dice que los grandes, los poderosos, los libres y los esclavos van a correr en aquel día tratando de ocultarse de la mirada del que está sentado en el trono, porque no podrán soportar la mirada escudriñadora de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Por eso, amado hermano y hermana, y amigo que me escucha, tenemos que reenfocar nuestra vida, porque se está viviendo, humanamente hablando, la iglesia del Señor está cayendo en un deterioro, pensando de que estamos viviendo épocas doradas, soñando con que la iglesia es bendecida de la manera que debe de ser. No es así. La iglesia ha perdido la bendición porque hemos dejado de buscar aquello que es primordial. La iglesia del primer siglo era una iglesia pequeña. Nació en un pequeño grupo de 12 hombres y un maestro. Este pequeño grupo empezó a conocer la voluntad de Dios de labios de Cristo Jesús. Amén. Este pequeño grupo empezó a ser preparado para una misión importante, como era evangelizar al mundo entero. Gloria a Dios. Después que Cristo se fue, dándole promesa y mandamiento a sus discípulos en el monte, desde donde Él fue llevado hacia arriba, los discípulos empezaron a obedecer aquello que Él les había ordenado. Apegados a la palabra de Cristo, buscaron el aposento alto porque Jesús les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de lo alto. Gloria a Dios. Amén. Esta frase, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto, representa la promesa del poder del Espíritu Santo que habría de venir sobre ellos el día que ellos estaban en el aposento alto. Sí, amén. Amén. Ellos obedecieron. Fueron a este aposento, a esta recámara, y todos reunidos, un grupo de alrededor de 120 personas, orando, cantando, pensando en las cosas que habrían de suceder, en comunión. No estaban pensando en las cosas de afuera. El bullicio estaba afuera. Ellos vivían ese momento enfocados en la promesa de Cristo. Sí, amén. ¿No cree usted que la iglesia del Señor ha perdido el enfoque también? Sí. Si la iglesia del Señor empezáramos a vivir como vivieron nuestros primitivos hermanos, gloria al Señor, esta iglesia fuera diferente, la iglesia fuera diferente. Aquel pequeño grupo de 120 causaron una revolución terrible en Jerusalén, una algarabía increíble,
¿Por qué? Porque al estar apegados a las promesas del Señor y demostrar de esta manera su obediencia y fervor hacia el mandato de Cristo, en el momento que ellos estaban esperando, empezó a soplar un viento fuerte que empezó a llenar toda la casa. Gloria al Señor. Ese viento fuerte hace falta ahora en la vida del creyente. Ese viento fuerte hace falta en la vida familiar. Ese viento fuerte hace falta en la iglesia. En las iglesias hoy en día, templos suntuosos, adornados con toda clase de adorno, pero vacíos del poder de Dios. Gloria al Señor. Ya parece más bien un murmullo de gente social que un murmullo de creyentes adorando como adoraban en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120. El corazón de ellos estaba preparado para recibir esa promesa de lo alto. Gloria a Dios, aleluya. Si volviéramos a nuestras raíces espirituales, porque quiero decirle que las raíces espirituales del verdadero creyente están en Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento. No es Pedro nuestro fundamento, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y las iglesias o la iglesia no estuviera sumida en el deterioro, en el desgarro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos empezado a vivir de manera diferente. Tenemos que volver a lo que la Escritura nos enseña. Tenemos que regresar a lo que la Biblia nos enseña. Amén. Jeremías dijo: paraos en los caminos. ¿En cuáles caminos? En el camino en donde tú te encuentras en este momento. Detente, haz un alto, piensa cómo estás caminando delante del Señor, cómo está tu vida delante del Señor, qué refleja tu vida delante del Señor. Y entonces encontraremos la causa del deterioro espiritual. ¿A qué cosa se le llama deterioro? Es aquella circunstancia que vuelve obsoleto a un objeto. ¿Por qué? Porque perdió el color, perdió la hermosura, perdió su fortaleza, perdió su fuerza, perdió su vigor, perdió el lustre, perdió el brillo original. Se entra en deterioro cuando empezamos a vivir de manera diferente, cuando empezamos a dejar el consejo de la Biblia, cuando empezamos a alejarnos de lo que la Biblia traza como camino para el creyente. Empezamos a deteriorarnos espiritualmente cuando empieza a faltar en nosotros la oración, la comunión con Cristo, la lectura de la palabra del Señor, el pensamiento de Cristo en el corazón. El darle a Cristo el primer lugar es un síntoma de deterioro espiritual cuando tú arrebatas ese lugar de Cristo y se lo brindas a un objeto u a otra persona. La Biblia dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y si amamos a Dios sobre todas las cosas, tenemos que amar a Cristo de la misma manera. Sí, amén. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Pero es triste ver cómo la iglesia del Señor en todo el mundo ha ido perdiendo el brillo, ha ido perdiendo la santidad, ha ido perdiendo la justicia, ha ido perdiendo la comunión con el Señor. Hoy nos hemos llenado de mucho ruido,
muchos instrumentos de música. El grupo tiene tantos cantantes, tantos músicos y es una bulla, pero es metal que resuena y címbalo que retiñe. Gloria al Señor. Tenemos que reencontrarnos con Cristo Jesús. Tenemos que volver a nuestro principio. Se ha perdido el primer amor. Por eso ya Cristo no importa en muchas vidas. Y lo mismo le da a muchas personas pseudo cristianos. Si obedecen a Cristo u obedecen al mundo. Yo debo decirle, esta noche estamos a tiempo todavía de mejorar nuestros caminos, de reenfocar nuestras prioridades antes que sea demasiado tarde. Puede ser que tal vez no nos sorprenda la venida del Señor, porque tal vez Cristo tarde algunos años y quizás tengamos que partir, pero nos puede sorprender la muerte desapercibidos acerca de Cristo. Sí, amén. Gloria a Dios. El Señor reprochó a una de las iglesias en Apocalipsis. Y aunque era una iglesia que trabajaba, que luchaba, sin embargo Jesús le dijo: has caído de tu primer amor, has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque cuando recién el creyente conoce a Cristo, está enamorado de Cristo. Vive pensando en Él, se acuesta pensando en Él, se levanta pensando en Él. Vive deseoso de aprender cantos, de aprender coros, de estudiar la Biblia, de vivir metido en la comunión con el Señor. Y muchos de los que hoy somos bautizados con el poder del Ruach HaKodesh, lo conseguimos en ese primer amor. ¿Por qué? Porque es el momento cuando el creyente se despoja de todo y se entrega íntegro delante de la presencia del Señor. Pero si no se tiene cuidado, ese periodo va pasando y van ganando terreno las cosas de este mundo. Poco a poco Cristo va perdiendo el valor en la vida del creyente. Poco a poco Cristo va perdiendo importancia en la vida del creyente. Oh, estamos a tiempo, porque todavía la mano poderosa del Señor está extendida para salvación y para bendecir. Y Aleluya. ¡Cuánta necesidad de volver a esos tiempos! La iglesia del Señor se cae a pedazos. El interés a lo monetario ha llevado a los líderes a menguar en el velar porque la iglesia, porque el creyente viva vida de santidad delante de la presencia del Señor. Amén. De la cual la Escritura dice que sin santidad nadie. Óigalo bien. Yo quiero que usted despierte. Gloria al Señor. Porque es necesario vivir apartado. Santidad es vivir apartado para el uso exclusivo del Señor. Amén. Y la Escritura dice que sin santidad nadie, y no importa cómo se llame o lo que diga, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, amén. Para ansiar, para procurar, para desear vivir, compartir la eternidad con Cristo, debemos vivir como Él vivió. Debemos andar como Él anduvo. Debemos de actuar como Él actuó. Debemos proceder como Él procedió. El tema del estudio esta noche es deterioro y reincidencia espiritual. Cómo la iglesia ha caído en esta degradación. Dije, cuántas iglesias con numerosos miembros
ya no se preocupan por predicar la santidad. Ya no se preocupan por predicar la relación del creyente con Cristo, porque viven enfocados en la ofrenda y en el diezmo. No importa cómo la gente viva, lo que importa es el monto que cayó el domingo en la ofrenda y en el diezmo. Y yo no digo que no debes de tomar en cuenta esto o alegrarte por eso, porque eso es muestra de la misericordia del Señor. Pero no debemos de perder de vista que somos responsables de predicar la santa palabra del Señor, tal y como Cristo ordenó que se predicara. Sí, amén. Gloria a Dios. En muchas iglesias de habla hispana y de habla inglés han perdido el deseo por vivir en la santidad. Algunos predicadores, pastores o reverendos, como se llamen, han ido más allá y se han propuesto no hablar más acerca del pecado. Y cuando se refieren al pecado, no le llaman pecado, sino defectos de carácter. Eso no es lo que la Biblia dice. Gloria al Señor. La Biblia le llama pecado, gloria al Señor, a aquello que separa al creyente de su Creador. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es el tema? Deterioro y reincidencia. Gloria al Señor. Pudiéramos dedicar más tiempo para hablar del deterioro, tanto moral como espiritual, en el que ha caído la iglesia, a tal grado de que en nuestros tiempos hay denominaciones que tienen ministros ordenados que son homosexuales. ¿Cómo cree usted que Cristo va a avalar esa actitud de la iglesia de hoy en día? ¿Cómo cree usted que Cristo va a estar feliz? Yo lo único que puedo decirle es que Dios es amor. Y la persona que viva en esta condición puede acceder al reino de los cielos. Sí, Cristo lo recibe y le perdona, pero aplicando la norma que Cristo aplicó. Aquella mujer pecadora que llevaron arrastrada hasta Cristo, a la que Cristo le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y sigue pecando. No le dijo así. Es por eso que el llegar a Cristo, el venir a Cristo, representa un cambio de naturaleza. Amén. No hay hombre que haya tenido un encuentro verdadero con el Señor. No hay mujer que haya tenido un encuentro verdadero con el Señor que siga viviendo de la misma manera. Cuando el hombre se encuentra con Cristo, la mujer se encuentra con Cristo, cambia todo. Sí, amén. Cambia su forma de vivir, cambia su forma de pensar, cambia su forma de proceder. Y no podemos pensar que porque estamos viviendo en el 2020, Cristo no reclama la misma clase de santidad que reclamó el Señor desde el Antiguo Testamento. Amén. Yo sé que esta palabra suena dura, como los discípulos le dijeron a Cristo en una ocasión: mira, Señor, todos se van. Jesús le dice: ¿y vosotros os queréis ir también? Y ellos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Gloria a Dios. ¿Es dura la palabra? Claro que es dura. Ya el escritor de la carta a los hebreos la ha declarado como una espada de dos filos.
que por donde quiera que te toca te va a cortar. Pero si la espada del Señor te hiere, sus manos te van a curar, de acuerdo a lo que dice Job, capítulo 5, verso 17. Si su mano te hiere, Él también te va a curar. Deterioro y reincidencia espiritual. El deterioro pues se muestra en la conducta de la iglesia hoy en día. Ya no nos preocupamos por agradar al Señor. Ya no nos preocupamos por servir al Señor de la manera que debemos servirle. Y tras el deterioro viene la reincidencia. ¿Qué es reincidencia? Si deterioro significa la pérdida del estado original de una persona o de un objeto o de una estructura. La reincidencia significa volver a retomar aquello que habíamos dejado. Amén. Volver a nuestra vida pasada. ¿Sabe lo que significa en palabras pocas? Dice la Escritura que los que estamos en Cristo estamos muertos al pecado. Sí, amén. Pero reincidencia es regresar a tomar aquel cadáver que quedó abandonado hace poco o muchos años. Reincidencia es volver al pasado. Es regresar a la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Es volver a deleitarnos en lo que antes nos deleitábamos nosotros. Y aunque esta palabra tal vez no alcance a millones, pero aunque sea uno, ha de alcanzar esta palabra. Amén. Y si esta palabra alcanza a uno, hay victoria. Amén. Gloria a Dios. Porque un alma tiene tanto valor para Cristo, Amén. más que todos los tesoros del mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. De Dios. Deterioro y reincidencia espiritual. Por eso Jeremías dice: paraos en los caminos. Si Dios le brinda al hombre la sabiduría y la inteligencia de darse cuenta que su vida espiritual se está deteriorando, ¿cuál es el paso a seguir? Perdón. Cuando una persona va al médico y el médico le dice: mire, si usted no cambia su estilo de vida, usted está a punto de morir. Si usted no cambia su forma de vivir, su vida está al límite. Y entonces el médico empieza a decirle de qué manera tiene que vivir. Le traza la ruta de la alimentación, cómo debe de cuidar su salud. En la vida cristiana es igual. Cuando Dios nos lleva al punto en el que nos damos cuenta, y esto es por el puro amor de Dios, nos damos cuenta de que estamos mal delante del Señor, que nuestra vida se está cayendo a pedazos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hace el hombre cuando ve que su casa se está deteriorando? Se preocupa por repararla. Y empieza tal vez por lo más básico.
por cubrir los defectos de adentro, los de fuera. Si hay que hacer reparaciones grandes, pues se hacen. Porque si no se le pone un alto al deterioro, el deterioro lleva a la destrucción completa del objeto o de la estructura. La vida cristiana es comparada a una casa. Jesús enseña esto en el capítulo 7 y 8 de Mateo, la forma como el creyente debe cuidar su vida. Por eso Jeremías dijo: paraos en los caminos. Amén. Preguntad por las sendas antiguas y mirad cuál es el buen camino y andad por él. Gloria a Dios. Entonces, si fuéramos a terminar este tema aquí, bastaría con decir que para iniciar ese proceso de reconstrucción, primero tenemos que examinar nuestro edificio. Tenemos que darnos cuenta cuáles son las áreas que necesitan reparación. Darnos cuenta si es el fundamento, si es porque el agua se filtra por la fundación de la casa y aparece humedad dentro de la casa. Eso muestra que hay que proteger el fundamento. Si las paredes se están cayendo a pedazos, eso quiere decir que debemos reforzar la seguridad de las paredes, reparar los agujeros que hay. Amén. Y si es el techo, debemos de pensar que el techo es algo primordial. ¿De qué servirían paredes bonitas y sin techo? La casa debe de estar cuidada, debe de estar edificada y cuidada de la manera que Cristo dijo. Entonces, si fuera a terminar esta enseñanza ahorita mismo, bastaría con decirle lo que Cristo dijo: que el que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ni siquiera en la arena hizo fundación, que tan fácil sería hacer zanjos o fundación en la arena. Pues no hay que utilizar ni barra, ni piocha, ni objeto alguno. Con la pala se hace solamente. Pero la Escritura dice que le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahí en la arena empezó a poner ladrillo y mezcla, y ladrillo y mezcla. Y dice que vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y como estaba mal construida, el deterioro fue inmediato. La destrucción fue inminente y no hubo forma de protegerla, porque falló desde el fundamento. Pero la Escritura dice que al que oye su palabra y la hace, entonces Dios le compara con un hombre prudente que buscó la parte firme y sólida para edificar su casa. ¿Qué representa la arena? Representa lo falso, lo fácil, lo movedizo.
representa la falta de esfuerzo para construir. Representa la pereza del constructor. La poca preocupación por si su casa va a subsistir a la lluvia, a la tempestad, no le importa. Porque ve el esforzarse por una construcción sólida algo innecesario. Sin embargo, aquel que dice, esta va a ser mi casa, la casa de mi familia, yo tengo que asegurarme que esta casa esté bien fundada. ¿Sabe qué representa la arena? La falsedad. La religión que no tiene fundamento. Toda religión que no es Cristo, el constructor, es falsa. No tiene fundamento. Y no importa cuán estudiado es el hombre que haya fundado esa religión, o que viva rodeado de cosas valiosas, eso no importa. La iglesia, la familia, el hombre, para que vivan seguros en Cristo y sean tomados como el hombre prudente, tienen que tener su fe, su esperanza, su confianza, su corazón, su todo en Cristo, que Él es la roca de los siglos. Amén, Dios. Cristo es la roca de los siglos. Aleluya. Todo creyente que tenga su fe en Cristo Jesús no será avergonzado. Amén. Pero cuánto duele muchas veces estas palabras. Pero no es mi propósito ofender a nadie. Mi deseo es llevarle luz al corazón de aquel que esté en oscuridad. Gloria a Dios. El tiempo nos está avanzando. No hemos entrado todavía al primer punto de la enseñanza. Una de las cosas que lleva a la reincidencia es la ausencia de líderes que se preocupen por el bienestar de las ovejas. Sí, amén. Porque de otra manera sería como aquel hombre que está cuidando el rebaño en el campo, pero no está dispuesto a pagar el precio. Si el león viene, en vez de enfrentarlo, él se va huyendo. La ausencia de líderes espirituales que se paren en la brecha, que sean como atalayas, que se pongan entre Dios y el pueblo. Eso proporciona la reincidencia. En el Antiguo Testamento, mientras el pueblo de Israel recién habían salido de Egipto, un pueblo que había estado prisionero bajo las arbitrariedades de Faraón, este pueblo sale de Egipto por mano poderosa del Señor. Y una vez que son liberados por la mano del Señor, Dios los lleva por el camino del desierto. Después de cruzar el Mar Rojo, llega el momento cuando ellos llegan a la montaña del Sinaí y Dios llama a Moisés a la cumbre
para entregarle lo que serían los estatutos, órdenes y mandamientos que habrían de regir la vida del pueblo de Israel para siempre. Moisés va a la cumbre del monte y con él va Josué, Aarón y otras personas quedan encargados de aquel pueblo recién liberado. Acordémonos que ellos no habían tenido un encuentro personal con el Señor. Ellos oían la voz de Moisés y cuando Dios les habló directamente se llenaron de miedo y le dijeron: Moisés, habla tú con Dios y luego tú hablas con nosotros, pero no hable Dios con nosotros. Y muchas veces las cosas que Dios nos promete no se dan inmediatamente, como lo pensamos. Probablemente Moisés esperaba regresar dentro de 2 días, 3 días, porque no le habría de tomar demasiado tiempo para subir a la cumbre del monte Sinaí, recibir las tablas de la ley y regresar con el pueblo que había salido de Egipto. Sin embargo, dice la Escritura que Moisés estuvo en la cumbre del monte 40 días y 40 noches. De acuerdo a Éxodo, capítulo 32 y verso 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, no había un líder, alguien que sosegara al pueblo, alguien que animara al pueblo en el buen sentido. Aarón parece que no hacía bien su trabajo. Y lo digo con respeto, porque es el hombre a quien Dios escogió para sacerdote. Pero cuando el pueblo empezó a levantarse y a preguntar dónde está Moisés, han pasado ya 4 semanas, han pasado ya 5 semanas, han pasado ya casi 6 semanas. ¿Y Moisés dónde está? Y cuando el pueblo empieza a hacer preguntas, ellos todavía tenían frescas las imágenes de la idolatría en su mente y en su corazón, el pueblo. Eso indica que el pueblo había aprendido a adorar imágenes. Mientras estuvieron en Egipto, vivieron y se dieron a la idolatría, olvidando que hacía 400 años aquel hombre llamado Jacob había llegado a las tierras de Egipto y que había agradecido a Dios, Jacob, un servidor de Dios, a quien Dios llamó Israel, y José, su hijo, un hombre que perseveró en tantas aflicciones. Estas generaciones postreras no conocían de cerca a su Dios. A los únicos dioses que conocían eran a los que se adoraban en Egipto, y en Egipto adoraban muchos dioses, como hoy en día. Muchos dioses. Cada pueblo tiene su propio Dios. En nuestro país, en una ciudad, cada colonia tiene su propio Dios. Mire qué pecado más grande. Cada población le celebra un día a su Dios, pero no se acuerdan del Creador, el que da la vida. Gloria al Señor. Y el pueblo se acercó a Aarón y le dijeron: Aarón, no sabemos lo que le haya pasado a aquel varón que nos sacó
de la tierra de Egipto. Ahora, pues, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dioses con D pequeña. Es lo que abunda hoy en el mundo. Dioses. El mundo está lleno de dioses. Dije, nuestro país vive sumido bajo maldición. Porque nuestro país es uno de los países más idólatras. Y es duro decirlo y tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo. Sin embargo, es la verdad de la palabra del Señor. La verdad de la palabra del Señor. Esta gente presionó a Aarón, el hombre que hasta ese momento había sido el portavoz de Moisés, ante Faraón y ante el pueblo. Y le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón no sabía otra clase de dioses sino el toro sagrado, el becerro que se adoraba en Egipto. Y buscaron la forma de crear un molde para hacer un becerro de oro. Y pidió que todas las mujeres trajeran sus prendas de oro. Todo aquello que era oro. Y lo derritieron, lo pusieron en el molde y entonces fabricaron un dios, un ídolo, un becerro que aunque era de oro, no por eso dejaba de ser algo muerto. Y el pueblo empezó a desenfrenarse adorando aquel becerro, dándole honra a aquel becerro. Se olvidaron inmediatamente del Dios Todopoderoso que los sacó de Egipto con mano fuerte. Se olvidaron de los consejos de Moisés, el siervo del Señor. Y la Escritura dice que cuando el pueblo estaba en esa algarabía, aquellos que por momentos esporádicos habían sentido fe en el corazón, volvieron a retomar la vida idólatra que tenían en Egipto. Adoraron el becerro. Y no importa cuán precioso sea el metal del que el hombre fabrica un dios o un ídolo, siempre será abominable delante de la presencia de Dios. Sí, amén. Siempre será irreverente delante de la presencia de Dios. Éxodo capítulo 20. Su palabra dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Y aún así, el pueblo se desenfrenó. Cuando Moisés aparece, después de haber recibido las tablas de la ley de Dios escritas por el dedo de Dios, y escucha la algarabía y ve el jolgorio de la gente, se enfureció a tal grado que les dijo, vosotros no sois dignos de recibir la ley de Dios. Y la Escritura dice que quebró las tablas de piedra al pie de la montaña, las que Dios le había dado. Pero ¿qué ocasionó el desenfreno del pueblo? La falta de liderazgo. El no estar Moisés presente. Si Moisés hubiese estado presente, el pueblo no se hubiese desenfrenado. Tenían a Aarón, que era como un segundo líder. Pero la debilidad espiritual de Aarón no le permitió pararse firme y defender las convicciones
de ser servidores del Dios eterno. Amén. En nuestro tiempo, la fe de muchos creyentes se vende al mejor postor hoy en día. Ya no existe esa convicción de pararnos firmes y aguantar los embates de las situaciones tomados de la mano del Señor. Ser como la palma del desierto. ¿Sabe lo que hace la palma del desierto? Profundiza sus raíces, busca el agua y busca una roca, una piedra. Y cuando encuentra esa piedra en las profundidades, sus raíces empiezan a abrazar esa piedra, esa roca. De manera que al viento, a las tormentas, a los huracanes, a las tempestades del desierto, le es imposible arrancarla de raíces. ¿Por qué? Porque sus raíces han abrazado una piedra. Y eso no permite que la palmera pueda perder la fuerza. Sí, amén. Como creyentes, nosotros debemos de ser de la misma manera. Es cierto, necesitamos líderes que nos guíen, pero cada creyente debe tener convicciones, porque Dios ha establecido una relación personal con cada creyente. En el tiempo de Moisés, un poquito diferente. El pueblo no tenía esa relación cercana con su Señor. En nuestro tiempo, Cristo ha establecido una relación con cada creyente, con cada hombre y con cada mujer. De manera que sí es cierto, necesitamos líderes que se paren de frente y que ellos sean como guardianes, como atalayas, velando sobre el rebaño, enseñando la palabra, nutriendo al rebaño, dándole comida fresca a la oveja. Pero también es cierto que la oveja, en este caso el creyente, debe de recordar que también tiene él una relación personal con su Señor. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos quedamos en el punto número 1. Amén. Dios mediante, el próximo miércoles, si Cristo no ha venido, proseguimos Gloria a Dios. bajo este tema: deterioro y reincidencia espiritual. Amén. Yo deseo que el Dios del cielo nos bendiga, Amén. nos guarde Amén. y nos proteja. Y sobre todo, que reenfoquemos nuestras prioridades Amén. en el servicio y en el obedecer a aquel que nos ha salvado. Sí, amén. Amén. Aleluya. Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a usted, hermano y hermana, que desde su hogar nos acompaña en esta transmisión. Deseamos que el Eterno le fortalezca en todo tiempo y que nuestra vida espiritual sea prosperada como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, amén. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque nos has concedido este tiempo en el que con tu ayuda hemos podido, Señor, hablar tu palabra. Gracias por tu bondad. He hablado aquello que me has dado, Señor, y apegado a tu bendita palabra. Te ruego que esta palabra lleve bendición al corazón de quienes la oyen hoy, mañana o otro día. Señor, tu gracia pueda
pueda llevar bendición a quienes la escuchan. Que tu palabra pueda hallar lugar en el corazón del creyente, de mi hermano, de mi hermana, y que la presencia de tu Santo Espíritu pueda reforzar nuestros valores, pueda reforzar nuestro fundamento y las bases del creyente sean reafirmadas en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos en sus hogares, aquellos que están cercanos y los que están lejanos. Tu gracia pueda bendecirles en una forma especial. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu del Eterno. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios, damos gracias a Dios, mis hermanos. Deseo que el Dios de gloria bendiga nuestras vidas. Si Cristo no ha venido, el próximo miércoles volvemos a retomar esta enseñanza. Acuérdese, deterioro y reincidencia espiritual. Amén. Nos quedamos en el punto número 1. Gloria al Señor. Amén. Y el domingo, pues quiero recordarles nuestro servicio siempre en el modo virtual a las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos. Gloria al Señor. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, y el pueblo del Señor dice, Amén. saludaos los unos con los otros. Gloria a Dios.